Actitud Saludable es presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur. Así es, y nosotros de esta manera damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia con mucha actitud saludable. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos una vez más. En nombre de todo este equipo maravilloso que siempre, por supuesto, presento, nosotros iniciamos este programa para hablar sobre un tema bien interesante, porque ¿cuántas veces nosotros prestamos atención a lo que ocurre en nuestra parte auditiva? Bueno, hoy vamos a estar ahondando un poco sobre esa salud auditiva. Ya tenemos nuestra entrevistada acá con nosotros, en tan solo un minuto vamos a estar compartiendo con ella, pero antes vamos a invitarles para que nos acompañen a través de nuestras plataformas y redes sociales, la mensajería 0412-137-8924 que ustedes tienen allí disponible para que puedan acompañarnos y por supuesto desde cualquier parte de Venezuela poder generar esas inquietudes y también a través de las redes sociales @actitud saludable TV Piso y mi cuenta @conanabel. Dicho esto, vamos a compartir con ustedes un material que ha preparado nuestro equipo de producción que siempre nos introduce al tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana, así que les invito para que lo veamos. Nuestra audición es cuidar nuestra calidad de vida. Una buena audición permite una comunicación efectiva, facilita el desarrollo del lenguaje en niños y adultos y ayuda a mantener relaciones sociales y laborales saludables. Bueno, ahí tenemos ese material bien interesante y nosotros compartiendo con ustedes en esta mañana, ya revisando y bueno, ya saludando a nuestra querida entrevistada, Elena Armas. Bienvenida, ¿cómo estás? Primera vez que nos acompañas con mucha actitud saludable. Primera vez y muy agradecida por la oportunidad de estar acá. Claro que sí, fonoaudióloga y hablar sobre todo, doctora, sobre lo importante de esta profesión, porque no prestamos atención a ello y bien las redes sociales que incentivan mucho en cuanto a conocer lo que hace un fonoaudiólogo, pero sobre todo derribar algunos mitos y creencias que hay en torno a esta profesión. Bienvenida. Exactamente. Sí, en primer lugar, hablar un poquito del rol del fonoaudiólogo como tal, que muchos piensan que solamente se encargan de rehabilitar el fonema de la R, pero el rol del fonoaudiólogo va mucho más allá. Somos capaces de rehabilitar, de diagnosticar problemas no solamente auditivos, sino del lenguaje, de la voz, de la deglución. Atendemos desde bebés recién nacidos hasta adultos mayores. Sí, que no solamente se limita el tema del habla, como algunas veces lo vemos, y que nada más con terapia, sino que eso va muchísimo más allá. Ahondemos un poquito sobre, oye, los avances también de esta rama, porque sabemos que siempre es necesario hacernos ese chequeo médico, pero ¿cuándo es el momento pertinente? Sé que cuando nace todo bebé debería pasar por este examen o evaluación exhaustiva también para ver cómo el bebé llega al mundo y si toda su parte auditiva está totalmente consolidada y funciona muy bien. Exactamente. Ahorita estoy en una campaña de concientización, no solamente para los padres, sino para los pacientes en general, de realizar el screening neonatal, que es la prueba de emisiones otoacústicas, que es la prueba que se le realiza a todos los bebés. En muchos países es una prueba obligatoria, así como la prueba del perfil neonatal, que es la prueba del taloncito. Ajá. El screening neonatal debería hacerse a todos los bebés. ¿Por qué es tan necesaria esta prueba, doctora? Porque podemos determinar de forma temprana si el bebé nace con una hipoacusia, que es una disminución de la audición. Cuando se diagnostica de manera temprana, podemos evitar un retardo en el desarrollo del lenguaje o un retardo en el desarrollo del habla. Cuando no se hace este tipo de evaluación, por ejemplo, al momento de nacer el bebé, ¿en qué etapa o en qué momento se manifiestan ese tipo de complicaciones que ya usted está mencionando en cuanto al lenguaje y el habla? Tenemos un protocolo de evaluación. Si estos bebés no se realizan la prueba del primer mes, que sería lo ideal, luego a los 3 meses hay otra evaluación que se puede hacer, que se llaman potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, pero en realidad los papás no se van a dar cuenta de que un niño tiene un trastorno auditivo o una pérdida auditiva, sino hasta que debería desarrollar lenguaje y no lo hace. Que eso más o menos es a partir del año. A los 6 meses los bebés empiezan a balbucear. Exacto. Al año empiezan ya a decir palabritas aisladas. Y a los 2 años ya un bebé debe tener un vocabulario por lo menos 50 palabras. Cuando un bebé no está dentro de ese rango, es allí donde los papás se empiezan a preocupar. O cuando está de espalda y lo llaman por su nombre y no voltea. O le preguntan o le exigen órdenes simples
como por ejemplo, busca tus zapatos, Ajá. y no lo hacen. Recoge este juguete, ven Exacto, para acá. y entonces no lo hacen, entonces allí es donde asisten a la consulta, pero ya es de forma tardía, porque han pasado 2 años que ese bebé ha dejado de recibir estímulos. El cerebro del bebé es como una esponjita que desde que nace, es más, desde la vida intrauterina va recibiendo estímulos. Ya información que Ya información. Entonces nosotros como papás debemos darle todos los conocimientos y toda la red de aprendizaje para que ese cerebro se vaya llenando de estímulos de conocimiento, tanto sensoriales como auditivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un bebé ya a los 2 añitos ha dejado de recibir estímulos auditivos, es un bebé que va a desarrollar lenguaje, pero de forma tardía. Claro, y esto por supuesto incide en ese proceso de aprendizaje también para él, ¿no? Tenemos más o menos ese cuadro clínico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otras patologías están asociadas también a esa parte auditiva y que nosotros tenemos que tener en cuenta? Y sobre todo tomar conciencia que aun cuando visitamos al odontólogo, vamos al oftalmólogo, la parte del audiólogo es tan necesaria. Estamos hablando sobre lo importante de ese cuidado auditivo. Tenemos algunas inquietudes que nos han llegado también a través de nuestra plataforma de mensajería, el 0421378924, que invito para que ustedes allí nos acompañen desde Carayaca, en el estado de La Guaira. América e Hipólito, bueno, nos dicen que tremendo programa porque todos han sido provechosos para la familia de ella y que, bueno, Dios Todopoderoso nos bendiga. Muchísimas gracias. Anita, saludos, soy Justo Merchante, estoy viendo desde aquí, desde Temblador, Monagas, gracias siempre por tener esa buena actitud saludable. Y Omar, desde el estado de La Guaira, tiene las siguientes inquietudes. Las patologías auditivas afectan el equilibrio corporal. Esto es bien importante y era lo que había quedado pendiente además en la parte anterior. De ser cierto, dice Omar, al detectar falta de equilibrio en niños, ¿podemos predecir alguna posible patología auditiva? Para responder a esta pregunta es importante explicar un poquito cómo funciona el oído. O sea, el oído tiene 2 funciones, la audición y la parte vestibular, que es la que regula el equilibrio. Es muy raro o muy poco frecuente ver niños con algún trastorno vertiginoso. Por lo general los vértigos suceden en adultos, En etapa adulta, que sí. son vértigos posicionales paroxístico benignos o son vértigos de origen central. Y eso se puede evaluar con un estudio que lo realizo yo, se llama estudio otoneurológico. Pero casi siempre sucede en adultos. En 18 años de experiencia he atendido solamente 2 niños de 11 años aproximadamente. Hablemos de esas patologías, doctora. El tinnitus, que es uno a veces como de los más frecuentes o los que uno más escucha, y sobre todo por esa exposición a veces que tenemos hoy en día de los auriculares, los audífonos, esas altas dosis de volumen que decimos nosotros que usan muchos jóvenes. ¿Cómo afecta además esto a nuestra salud auditiva? Sí. El tinnitus es un ruido, por lo general son zumbidos o pitidos que escucha el paciente. Puede ser en la cabeza o puede ser en los oídos, pero no proviene de una fuente externa. Ok. Y en algunas oportunidades puede ser debido a estrés y en otras oportunidades puede ser debido a traumas acústicos, que es esa exposición a ruidos. Ok. En la actualidad vemos muchos jóvenes, muchos adolescentes que tienen tinnitus y es debido al uso indiscriminado de audífonos y equipos electrónicos. Hay una regla que está dispuesta por la Organización Mundial de la Salud que es 60-60, no exceder el 60% del volumen del dispositivo y no exceder 60 minutos de uso continuo, ya que las células del oído interno se fatigan y esto produce el trauma acústico. Entonces, como ayuda para los papás está bien que los niños usen audífonos durante un tiempo medido, no más de 60 minutos, pero siempre regular el volumen. Es lo más importante. Y siempre le digo a los papás, es mejor llevar a los niños a actividades al aire libre,
deportes, contacto Eso iba, con la esa naturaleza. exposición que a veces Sí. ponemos a los niños y a los bebés, a los recién nacidos, en esa contaminación a veces sónica Sí. que hay, qué tan beneficiosa es para un bebé, sobre todo los más pequeñitos que están en ese proceso de evolución, madurando Sí. todo su proceso corporal. Ahorita vemos en las salas de espera, sobre todo he visto bebés de 8 meses, de 1 año, en un coche con un iPad o con un celular. Y lo estamos limitando a que solamente su estímulo esté enfocado en las imágenes, sonidos y movimientos que produce este dispositivo electrónico. Okay. No los limitamos totalmente a que ese niño tenga intenciones comunicativas. Entonces va a ser un niño que se va a desarrollar su lenguaje un poco más tarde que un niño que sí tiene contacto con la naturaleza, que tiene juegos de armar, de juegos de memoria, rompecabezas, juego con Sí, actividades pelotas, lúdicas deportes, totalmente diferentes. diferente, que es lo que realmente ayuda al Y ante esa exposición que usted está señalando de estos dispositivos electrónicos, ¿y cuál debería ser realmente la forma o el chequeo que debería realizarse, no solamente un niño, sino un adulto también, con este profesional audiólogo? O sea, es decir, ¿cada cuánto deberíamos ir para chequear? Sobre todo si estamos trabajando en esa área, ¿no? Si estamos expuestos a ruidos, deberíamos realizarnos una audiometría cada 6 meses o cada año. Pero si trabajamos expuestos a ruidos y notamos alguna diferencia en la audición o algún tinnitus, lo ideal es hacerlo lo más pronto posible, porque ahí está la clave. En el diagnóstico temprano está la clave para la recuperación de la patología. Mientras más rápido lo diagnostiquemos, más soluciones vamos a tener. En relación al tinnitus, ¿cómo esto se controla? ¿Este ruido que usted dice o ese pitico que se va a escuchar va a desaparecer o hay personas que tienen que vivir constantemente con él? Sí, el tinnitus puede permanecer casi siempre, pero sí podemos tratarlo para que disminuya la intensidad o la aparición. Porque es como agudo, ¿no? El sonido. Bueno, hay pacientes que lo tienen como un pitico muy agudo, en frecuencias agudas, y hay pacientes que lo tienen como un zumbido en frecuencias graves. Pero el tinnitus, lo que tratamos con la terapia de reentrenamiento del tinnitus es engañar al cerebro para que se habitúe al tinnitus. Por acostumbrarse a él. Exacto. Por ejemplo, en las noches, que es cuando más molesta porque todo está en silencio y ya el paciente va a dormir, no dejar todo en silencio, sino dejar el televisor prendido con un volumen bajito, o hay ciertas aplicaciones que podemos descargar con ruidos zen o con ruidos de sonidos del mar, sonido de lluvia. Entonces vamos a enmascarar el ruido del tinnitus y nuestro cerebro se va a ocupar de pensar en el ruido que está escuchando externo y no prestarle tanta atención al tinnitus. Sí, porque si no, no se concentra para dormir. Doctora, tenemos otra inquietud. Nos dicen por acá, buenos días, Anabel, desde Acarigua, la señora Eli Casildo. Bueno, mi pregunta, oír música a muy alto volumen, ¿qué riesgo hay para la salud auditiva? Bueno, lo que volvemos a Trauma conversar. acústico, definitivamente, y los traumas acústicos son permanentes. O sea, una vez que exponemos al oído las células del oído interno a intensidades de sonido muy altas, esas células se dañan, se deterioran y esa pérdida es irreversible. Eso no lo vamos a recuperar. Eso es importante. Doctora, Sí. hablando de un poco qué otras patologías pueden estar asociadas a la parte auditiva, ya hablamos del tinnitus, pero ¿cuáles otras? Sobre todo cuando las personas, lo digo lo que está asociado a la parte del vértigo, ¿no? Eso de alguna manera se mantienen, estas patologías, las que se puedan ubicar. Y hablaba también de la edad, qué tan importante es que mientras más avanzada sea la edad, nosotros tengamos esa higiene y ese cuidado de nuestra parte auditiva, sobre todo cuando recurrimos a los hisopos. Sí. Eso también es bien importante. Okay. En principio, los oídos no los podemos limpiar. Siempre cuando nos bañemos y con por ejemplo, la puntica de la toalla, limpiar la parte externa del pabellón auricular, pero nunca introducir hisopos o ningún otro objeto, porque lo que vamos a hacer es empujar el cerumen y hacer un tapón.
Entonces luego hay que recurrir al otorrino para que haga un lavado y extraiga el cerumen. Entonces los oídos no los debemos limpiar. Hay algo importante con respecto a las patologías. Hay una patología específica que se llama presbiacusia, que sucede por el envejecimiento natural de las células del oído. Y eso empieza a partir de los 50 años aproximadamente, depende de nuestros hábitos. Si nuestros hábitos es exponernos a ruidos muy fuertes desde que estamos niños, pues la presbiacusia va a empezar antes. Y se van deteriorando las células del oído interno y se va perdiendo las frecuencias agudas en los pacientes mayores. Ok, doctora, bueno, para finalizar, quisiera que dejara algún mensaje para nuestra audiencia, sobre todo en atender un área tan importante. No solamente es ir al gimnasio, atender nuestra vista, nuestra boca, sino también la parte auditiva. Sí, total. La salud auditiva es fundamental para el desarrollo de nuestra salud en general. Es importante acudir cada 6 meses o una vez al año a un fonoaudiólogo para que realice una audiometría. Y en el caso de los bebés recién nacidos, por favor, hacerle la pruebita auditiva. Exponer lo menos posible a los bebés a dispositivos electrónicos. Y si tienen alguna consulta, pues pueden ubicarme por mis redes sociales o por mi WhatsApp. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y hacer sobre todo este llamado de conciencia, ¿no? La prevención siempre es bien importante y es lo que nosotros estimulamos desde este espacio. Vamos a nuestro punto positivo y ahí les comienzo a compartir un poco sobre los avances, ¿no? Para detectar y disminuir esa adiposidad localizada. Así que les voy compartiendo porque una biofarmacéutica desarrolla la primera inyección del mundo para disolver grasa localizada. Así que atención, chicas y chicos también, porque por primera vez una compañía biofarmacéutica ha desarrollado una inyección destinada a reducir grasa localizada en grandes zonas del cuerpo. Se trata de CBL 514, un fármaco experimental creado por la empresa taiwanesa Caliway. Y bueno, por supuesto se acaba de iniciar su fase final de estos estudios clínicos. El ensayo denominado Suprema 01 busca evaluar la eficacia, seguridad y tolerancia del compuesto en la reducción de grasa subcutánea abdominal. La fase 3 del estudio será aleatoria, controlado, además con placebos e incluirá a unos 300 participantes. En fases anteriores, el fármaco ya demostró cumplir los criterios de eficacia y seguridad según los resultados de los ensayos clínicos. La fórmula provoca la apoptosis o muerte controlada de las células grasas sin afectar el sistema nervioso o el sistema cardiovascular, ni tampoco el área respiratoria. Hasta mayo del 2025, bueno, se había completado 10 ensayos al menos en el área clínica con un total de 520 pacientes sin reportar efectos secundarios sistémicos. Bueno, así avanza la ciencia. Y por supuesto, esta es una buena noticia para aquellas personas que queremos disminuir esos gorditos que tenemos por allí, ¿verdad? De eso se trata. Bueno, nosotros tenemos que finalizar agradeciendo como siempre que ustedes nos acompañen. El jueves les esperamos nuevamente a las 10 en punto de la mañana para seguir paseándonos por estos temas de gran interés con mucha actitud saludable. Nos vamos como siempre con una frase. Dice la siguiente, o dice lo siguiente: no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi, qué mejor manera, ¿verdad? Así que construir la paz de la mejor manera. Se les quiere, Venezuela. Excelente día para todas y para todos. Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur.